¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Claro, la idea es poder resolver todas esas dudas con el ministro, que tal como tú decías, nos acompaña ya tempranito a esta hora de la mañana. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos, Karina. Saludos, ministro. Algunas también. Dudas, porque recién estábamos conversando antes del despacho que ya no es obligación utilizar la mascarilla, pero tampoco es obligación sacársela, ¿cierto?, al interior de la sala de clase en este caso. Sí, exactamente. Bueno, lo primero es entender que estamos en un escenario de la epidemia distinto, ¿no? Gracias al esfuerzo que ha hecho el Estado por la vacunación, también por las medidas de protección. Por lo tanto, hoy día lo que hay que entender son 4 cosas esenciales. La primera de ellas es que no es obligatorio el uso de las mascarillas en todos los centros escolares del país, desde la sala cuna, jardines infantiles, escuelas básicas, escuelas de educación media y también, ¿no es cierto?, los centros universitarios. No hay uso obligatorio de mascarilla, pero del mismo modo también personas que quieran seguir usándola podrán hacerlo, ¿no?, de manera voluntaria. Ahora, no es una obligación el uso en estos centros escolares. Lo segundo, y que también es importante, es que no hay restricción de aforos. Ya no existe, ¿no es cierto?, la idea de estos aforos que deberían haber permitido en su minuto, ¿no es cierto?, evitar las aglomeraciones. Hoy día, por lo tanto, las escuelas especialmente van a poder hacer estos actos, ¿no es cierto?, que se realizaban usualmente para fiestas patrias, por ejemplo, ahora para el Día del Profesor, que ya viene prontamente, o las actividades de fin de año. No hay restricción de aforo. Lo tercero y más importante también es que se determina un accionar distinto respecto de cuando tenemos brotes. Hoy día, ¿no es cierto?, cada establecimiento en un lapso de 7 días tiene que mirar y observar si hay 3 estudiantes con COVID en un curso o 7 estudiantes con COVID en la escuela entera, informa a la Seremía regional, dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar en que nos encontremos del país, y la Seremía hará las recomendaciones correspondientes, lo que sin duda probablemente no va a ser el cierre del establecimiento ni tampoco la suspensión de clases. Y por último, algo muy importante, el transporte escolar tampoco hoy día puede obligar a usar mascarillas. Eso es bien importante porque habían hartas dudas, como decía Karina al comienzo, sobre todo de los apoderados. Sin duda, para muchos niños esto va a ser una buena noticia, pero también para los profesores, porque ellos hablan durante toda la jornada. Es muy importante que en ciertos casos también los alumnos vean el rostro de los profesores. Sí, no, especialmente, por ejemplo, en el caso de mis colegas que trabajan, ¿no es cierto?, en los primeros ciclos, ¿no?, en este caso primero, segundo básico, en donde es muy importante para poder transmitir algunas indicaciones, por ejemplo, para los temas fonéticos, ¿no?, cuando estamos en esa etapa del aprendizaje de la lectoescritura, es muy importante, ¿no es cierto?, el ejercicio imitativo. Los niños miran mucho, ¿no es cierto?, de qué manera se sitúa la lengua, de qué manera, ¿no es cierto?, se pone la boca para poder pronunciar algún tipo de palabras, grupos consonánticos. Y además también, piensa que usted que muchos profesores lo que hacemos durante algunos espacios de la clase es hacer exposición. Entonces imagínese hablar con esto durante 10 o 15 minutos, termina siendo bastante agotador. Por lo tanto, hoy día, pensando, ¿no es cierto?, en que la pandemia no ha terminado, ¿no es cierto?, tenemos que seguir cuidándonos, es importante. Aquí la invitación siempre es a completar los esquemas de vacunación. Todavía estamos con algunos grupos que están bajitos, no todos, la mayoría ya está al menos con sus dosis iniciales, a que todos los niños, niñas, jóvenes vayan a los centros de salud a vacunarse para terminar el esquema de refuerzo especialmente. Karina, tenía una pregunta. Sí, ministro, buenos días. No me quedó 100% claro qué va a pasar ahora, si es que va a cambiar, porque a lo mejor ni siquiera cambia, las disposiciones cuando hay más de 3 niños contagiados en un curso. ¿Se van igualmente a clases online? ¿Se suspenden las clases de ese curso y se van a clases online, que era una de las alternativas que se manejaba? Karina, es muy importante esto que usted pregunta. No hay suspensión de clases, es decir, aquí el cambio es que, existiendo esa situación, obviamente muchas familias van a optar por no enviar a su niño porque van a entender que el niño está contagiado y por lo tanto no lo harán. Claro. Ahora, si la escuela entiende, ¿no es cierto?, que hay 3 niños informados, ¿no es cierto?, en ese lapso de 7 días dentro de un curso, solo informa a la Seremía correspondiente para la toma, ¿no es cierto?, de información y recomendaciones. Pero en ningún caso no hay más clases online. No es una determinación hoy día, al menos desde el Ministerio de Educación, hacer esta recomendación. ¿Saben qué va a ser una tremenda? Bien con la alta tasa de vacunación. Tenemos una altísima tasa de vacunación. Entre los 7 y los 17 años estamos por sobre el 90% del esquema de vacunación completo. Eso es una muy buena noticia, ¿no? Aún tenemos algunos pendientes, como le digo yo, ¿no es cierto?, estos rangos más bajos, 70, 75%, que no alcanzan a lo mejor el 85, 90, en los cursos más pequeñitos, primero, segundo
segundo básico todavía, ¿no? Por eso la invitación es a vacunarse, a mantenerse, ¿no es cierto?, alerta siempre, permanentemente, la pandemia no ha terminado, lavado de manos frecuente, ventilación, sobre todo pensando en que hoy día a la noche parte de la primavera, cambia el clima en nuestro país completo, ¿no? Vamos a tener un mejor tiempo y eso nos va a permitir poder ventilar también mucho más las salas. Sí, eso se mantiene. Karina, te interrumpí. No, solamente quería acotar que va a ser una tremenda noticia también para los papás, porque muchas veces cuando había un contagio se iba todo el curso, incluso los que no estaban contagiados, a clases online, y eso generaba repercusiones en la vida familiar del resto de los que son parte del curso y no estaban contagiados. O sea, alguien tenía que quedarse, sobre todo, yo estoy pensando en los niños más chiquititos, porque es la edad que a mí me está tocando en este minuto, pero que son los que tienen que ser acompañados, por ejemplo, para las clases online, que no era fácil el sistema para ellos tampoco, ni familiarizarse de un día para otro con los computadores, por ejemplo, y aprender a través de un computador. Así que esto también va a facilitar la vida familiar de muchos núcleos que se vieron afectados también durante la pandemia. Ahora, ministro, ¿le hicieron alguna precisión ya desde el Ministerio de Salud respecto de la vacunación contra el COVID, que ahora va a pasar a ser anual, pero se va a mantener el grupo de riesgo en torno a los 12 años o no? ¿Se sabe cuál va a ser considerado grupo de riesgo para la vacunación anual del COVID o todavía es muy pronto? Sí, mire, respecto de las informaciones más específicas sobre vacunaciones, el Ministerio de Salud es el encargado de hacerlo, Karina. En eso nosotros somos bastante respetuosos respecto, ¿no es cierto?, de a quién le corresponde, a qué cartera. Pero además siempre va a haber una coordinación. Si en este caso hubiese una información específica sobre grupos de riesgos o pacientes crónicos que estén en la edad escolar, obviamente también lo informaremos. Ahora, es bien importante lo que usted señalaba, Karina, lo hemos conversado en algunas oportunidades respecto de los temas de inasistencia grave, que es cuando los niños van unos días y otros no, que habíamos tenido este problema durante el primer semestre. Nosotros creemos que con esto hoy día vamos a alcanzar la presencialidad plena, pues no hay argumento, ¿no es cierto?, para que los niños no vayan a las escuelas. Estando vacunados, sin suspensión de clase, sin restricción de aforo, no tenemos ningún argumento para que los niños y niñas no vayan a las escuelas. Así que mi invitación a hoy día es a las familias a confiar en los establecimientos educacionales, confiar en los profesores y profesoras que estamos atendiendo a los niños y niñas en las escuelas, así que enviarlos todos los días a clase. Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Muy buenos días. Aprovecho de invitarlos a esta tremenda exposición que tenemos en el hall del Ministerio de Educación. Pueden venir con la familia, con los niños en horario, ¿no es cierto?, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Gracias, ministro. Bueno, ahí aclarando todas las dudas, Karina, entonces, sí, pues, no es obligación ya a partir del próximo mes utilizar la mascarilla. Si un apoderado considera que su hijo la tiene que usar de todas maneras, lo puede hacer, no habrá ningún inconveniente. Claro que sí. Muchas gracias, Carola, y gracias por las precisiones también al ministro. Sabemos que es televidente habitual de Televisión Noticias AM. Se levanta con nosotros incluso con Primera Página, así que le mandamos un abrazo también.